Chicos, muy buenas tardes. Este es su programa Y ya te la sabes, en donde los miércoles a las 5 de la tarde nos presentamos para traerles algún tema de interés general. El día de hoy, lamentablemente, nuestro invitado, el doctor Marvin Gutiérrez, por cuestiones de emergencias médicas, no nos pudo acompañar, pero la próxima semana de la oreja nos lo traemos. Y recuerden, hoy Cucarafín Fumigaciones tiene 5 súper especiales, 5 casas habitación a 1,000 pesos. Las primeras 5 llamadas ¡Wow! a 1,000 pesos, 5 casas habitación de máximo 3 recámaras. No importa dónde estén, siempre y cuando sea en la zona conurbada de la Ciudad de México. 5 a 1,000 pesos. Ojo. No, ingeniero, realmente esa es una sorpresa que no nos esperábamos. Hoy nos aventamos con la fuerte porque juega la selección. Entonces, donde no gane la selección, voy a hacer mucho coraje, pero donde gane me va a dar mucho gusto. Y más que ustedes nos hagan favor de llamarnos al 55 25 10 71 31 con Vero Garfias. o al 55 62 05 24 59 con Eduardo Aguirre. que siempre estamos gustosos de poderles atender. Y bueno, a consecuencia de que nuestro invitado lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy, vamos a platicar un poquito sobre parásitos. Ya saben que nosotros como Cucarafín Fumigaciones estamos especializados en el control de plagas en general, pero Vero tiene por ahí sacada de la manga un par de cosas que a mí siempre me han dado, ay, así como el doctor Chapatín, me dan cosas horribles, horrible, como el Eugenio también. Pero cosas que bien vale la pena que platiquemos y que conozcamos un poquito más a fondo de estos dos parásitos que son bastante complicados. Y tú las traes en la mano, pero platícanos un poquito antes más de Vero Garfias. No, mira, la verdad es que sí es cierto. Déjame compartirte, Eduardo, que no sé si te has fijado que ahorita el clima nos ha dado unos paisajes hermosos, hermosos de verdad. Si nosotros vemos a toda el área que nos limita a la Ciudad de México, los paisajes han estado, el cielo ha estado precioso, pero si se han dado cuenta hay mucha humedad. Entonces, mientras estamos disfrutando de lo que la naturaleza nos regala, también nos regala los parásitos de los que vamos a hablar ahorita. Humedad combinada con calor y además falta de higiene, falta de orden. ¿Qué resultado nos da? Bueno, plagas en general. Las plagas van a venir asociadas regularmente con dos conceptos. Uno, lógicamente, no hay que ser ni mago, ni genio, ni mucho menos para darse cuenta de que la suciedad, el desorden, el dejar acumuladas cosas, sobre todo cuestiones de alimentos, etcétera, que no estén debidamente tapados, que no estén debidamente conservados, en fin. Y calor. Combinadas estas dos cosas y le aumentamos una tercera que es la humedad, bueno, tenemos un caldo de cultivo perfecto para que los insectos, llámense mosca, mosco, piojo, pulga, chinche, garrapata, cucaracha, nos visite con mucha facilidad. El alacrán y las arañas, ya las arañas mayores como las tarantulitas y ese tipo de cosas, ya se manejan en otro ángulo, no buscan tanto ese tipo de alimento. Pero por lo regular, las hormigas también las vamos a tener siempre de visita si no mantenemos, pues, orden y limpieza. Y lo que dice Vero es muy cierto. Si pueden, como en nuestro caso, nos asomamos por el balcón de la ventana, de la habitación, y vemos por la ventana unos paisajes verdaderamente espectaculares. Verdaderamente vale la pena. Antier, por ejemplo, estábamos descansando, su servidor y Ibero, y de repente le digo, ven, sube al roof garden. Es una azotea con un piso muy bonito, ¿verdad? No es roof garden, pero bueno, está muy bonito. El asunto es que le digo, mira el Popo y el Ixtla, desde donde vivimos, que estamos ubicados en la zona centro-sur de la ciudad, en la zona de Portales. Desde ahí se veía el Popo y el Ixtla perfectamente claros. El Pico del Águila, la zona hacia Toluca,
y muy nublado hacia el norte. Allí se veía que iba a caer una tormenta. Pero regresando a lo que decía Vero, vale la pena que en estos días de vientos y de lluvias fuertes, a la mañana siguiente o al día siguiente, vean los espectáculos que nos regala la naturaleza, que aparte los bichos también nos los regala la naturaleza y los vamos a corregir. Sí, hoy queremos hablar de pulgas y piojos. Esos pequeños insectos que tienen el tamaño de un huesito de fresa, Muy que chiquitos. como dan lata. Y, Eduardo, regularmente se conoce que estos parásitos se dan más en las escuelas. ¿Es cierto? Bueno, no es que se den más en las escuelas que en algunas otras partes. Es un ectoparásito, son parásitos que se reproducen con una gran rapidez. Tienes razón, son muy chiquitos. Del tamaño de las fresas, por ejemplo, las capsulitas que vienen encima de las fresas, pueden ser de ese tamaño, a lo mejor un poquito más grandes, 2, 3 milímetros. Son muy pequeños, pero son muy latosos. Así, y sobre todo, es lo que te decía yo, ¿no? Llega una temporada, de hecho es una época en la que de repente este parásito comienza a dar dolores de cabeza en las escuelas o en los lugares donde se acumula mucha gente, muchos niños, guarderías. Nos ha tocado ir a controlar este parásito en guarderías. ¿Cómo es que sucede este proceso de contaminación del parásito? Lo acabas de decir con la palabra exacta y perfecta, se contamina. Vamos a suponer, yo soy una persona limpia, que mantiene su nivel de higiene adecuado, etcétera, pero que lamentablemente tengo que pasar en un momento dado por un área donde haya suciedad, donde haya alguna persona que en un momento dado no se haya bañado en varios días, lamentablemente, y lo tengo que decir, algún indigente o alguien que tenga un roce conmigo y me transmita por el puro roce, el puro contacto de la ropa, estos parásitos. Me los llevo a casa y ahí comienza el boom. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta, son tan pequeños que no nos damos cuenta de primera impresión. Por esa razón, Cucarafín Fumigaciones siempre nos va a invitar a que llevemos a cabo el acto de la prevención. Sí. Siempre la prevención es importante. Si fumigamos nuestras casas 2 o 3 veces al año, es muy barato. Hacerlo preventivo es muy económico. Pero si no lo hacemos y nos enfrentamos a este tipo de situación, fácilmente va a proliferar una plaga. Entonces, por ahí comenzamos. Ok, y acabas de decir que 2, 3 veces al año. La prevención definitivamente es un método que hay que utilizar no solamente en esta área del control de plagas, sino en toda nuestra vida, Sí. en todo. Pero bueno, a ver, platícame. Si yo soy consciente de que tengo que prevenir y hago la periodicidad de la fumigación, ¿por qué no tendría yo parásitos si prevengo? Precisamente porque vamos a crear dentro de tu domicilio una barrera química. Okay. Esta barrera química va a tener un tiempo de sustentación por la biodegradabilidad de los productos de alta gama que usamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego a mi casa y tuve contacto con la persona, me contaminó con el piojito o la pulga y ¡zas! Me los llevé a mi casa. Pero si está protegida mi casa, no va a poder proliferar, se va a morir. A ver, platícanos, por favor. A consecuencia de que tú ya llevaste a cabo un proceso preventivo en tu domicilio y este producto químico va a tener un tiempo de trabajo, el cual no va a permitir que alguna plaga de esta naturaleza, ya sabes, llámese ectoparásita o algún otro insecto, como las arañas, alacranes, las cucarachas, vamos a tratar de apoyar también a que se reduzca un poco el mosco, la mosca, que son insectos que se manejan de otra manera. Pero en términos generales, no vas a permitir que una plaga se desarrolle siempre y cuando estés debidamente protegido por Cucarafín Fumigaciones, fumigación segura y confiable. Ok, tú acabas de hablar de la biodegradabilidad. Parece trabalengua. Sí, un poquito. Bueno, sabemos que los productos, las formulaciones pueden ser muy agresivas dependiendo la etapa de una plaga, porque puede ser preventiva o puede ser correctiva. La dosificación
debe de cambiar. Siempre. ¿Y la formulación cambia también en cuestión de prevención y corrección? Siempre. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Tú manejas los conceptos. El área de la prevención, vamos a utilizar una fórmula con un producto que nos va a ayudar a crear una barrera química con determinada cantidad de insecticida, por llamarlo así, Okay. de crear una barrera química con determinado potencial. Dado que no tienes un problema, pero cuando ya tienes un problema, cuando hay que hablar de la correctividad o del área correctiva, entonces la formulación cambia y cambia a productos un poco más agresivos, a veces un poquito molestos al olor, que pueden llegar a durar algunas horas en el medio ambiente, en el olorcito, etcétera. Los podemos disfrazar con muchas cosas, pero la actividad del producto va a tener que ser un poco más alta y aquí es donde entra lo caro o donde se encarece a diferencia de la prevención. Con la prevención, 2 veces al año, 3 están resueltos. Con la corrección, podemos hablar de tener que llevar a cabo un proceso primero mensual hasta corregir por completo el problema y eso evidentemente repercute en el bolsillo. Entonces, voy a utilizar una fórmula un poquito más agresiva, me va a costar un poquito más y además lo voy a tener que hacer a lo mejor 2 o 3 o quizá hasta 4 meses seguidos. Y lógicamente me va a repercutir en el bolsillo, Claro. a la diferencia de la prevención. Entonces, esa es una de las primeras diferencias. Ok, cuando tú haces una visita preventiva, ¿también lo haces de forma integral? Todo siempre será integral, Vero. No puedes hablar de que te voy a fumigar nada más este sillón que fue el que presentó las hormigas, por ejemplo, o las cucarachas, o el insecto que sea, porque tienes este otro y viven en la misma casa estos 2 sillones. Entonces, voy a fumigar este, pero no este. Ya no te puedo dar una garantía. Si tú me pides que seccione tu casa o tu industria o tu negocio, que lo seccione y que una parte sí y otra parte no, lo podemos hacer. Sí se puede hacer. Pero no te puedo garantizar un resultado al 100%. ¿Por qué? Porque yo no sé si en este sillón, que sí hay cucarachas, las mate todas o ya haya en este instalada 1 o 2 y este no se tocó. Entonces de aquí voy a generar una nueva proliferación o puedo provocar que uno de estos insectos que está muriendo me venga a este otro sillón, me suelte un huevecillo en este sillón y ahora prolifere una nueva plaga en este sillón que no fue protegido. Por eso es importante la integralidad. Siempre es importante fumigar todo de manera integral. Y con respecto a piojos y pulgas, más, porque son tan pequeños y se movilizan tan rápido, saltan tanto y producen además un montón de enfermedades que sí es importante hacer una protección muy bien integrada. ¿Fuiste en alguna ocasión a atender una situación de estas, ¿no? Donde las pulgas estaban... Bueno, ya... yo bailaba con ellas. Sí, o sea, era impresionante en esa visita que tuviste porque había niños pequeñitos y todo comenzó con las mascotas. Así es. Platícanos un poquito de ese caso, por favor. Pues mira, fue interesante porque se trata de una casa aquí en Ciudad de México. Eso sucedió aquí en Ciudad de México, pero les voy a platicar ahora qué pasó en Mérida. Resulta aquí en Ciudad de México, me llama desesperado un padre de familia. Oiga, fíjese que tengo un problema, mi niño se me llenó de pulgas y tengo piojos y de todo se ha llenado la casa y no sabemos exactamente de dónde. Le dije, ¿ya revisaron a las mascotas? Fue lo primero que me vino a la mente. Me dijo, no. Le digo, lleve a su mascota. Yo voy hoy mismo a atenderlo y lleve a su mascota con el veterinario de inmediato para que lo bañen con un producto específico que se utiliza a nivel de veterinario para su perrito, que lo bañen perfectamente bien y ahorita yo salgo para su casa. En lo que él hizo una cosa, yo iba para la otra, llegué a su domicilio y efectivamente el perrito ya estaba siendo atendido en el club veterinario, digo yo, ya estaba atendido en la clínica y lo estaban bañando. Efectivamente había sido el animalito el que había llevado o el que se había contaminado con otro perro que había pasado cerca del portón
se echó a dormir junto al portón, el perrito le llegó a ladrar, lo buscó con las manitas, se contaminó con las pulgas y las trasladó. Y los piojos, bueno, por añadidura, que también fueron en el transporte público, etcétera, todo se le combinó al hombre en un momento. Pudimos llegar a su domicilio y resolverlo en una sola aplicación, una sola. ¿Tiene su costo? Sí, pero es una sola aplicación y te la garantizo por un año. Que no vuelves a tener piojos o pulgas en tu casa por un año. Lo mismo con las chinches, te lo puedo garantizar. Con otros insectos es otra situación. Otro tipo de... Pero con estos tres, sí te lo puedo garantizar por un año. A ver, tú garantizas por un año el tema de insectos que son, pues como bien lo comentas, son latosos, ¿no? Son parasitarios, son latosos y producen enfermedades. Pero ¿cómo es que tú puedes garantizarlo? ¿Cuál es la ventaja que se tiene con Cucarafin para poder garantizar un año este tipo de situaciones? Voy a sonar muy presumido, pero es el conocimiento, la experiencia y productos de muy alta calidad. No usamos cualquier cosa. Se utilizan productos que realmente le provean a ustedes como clientes y a ustedes como amigos también, algo que verdaderamente funcione, que realmente la inversión que van a hacer valga verdaderamente la pena tratándose de este tipo de parásitos. A veces decimos, híjole, en TikTok puedo encontrar la solución. Me pasaron la receta fulano de tal, me vendieron el producto fulano de tal. Está bien, es muy válido, pero no dejen eso al azar. Están hablando de su salud, 1. 2, están hablando de su seguridad. 3, están hablando de su economía. ¿Por qué? En función de estos 3 factores, hay que tomar en cuenta que si no sabemos, mejor dejémoslo en manos de quienes saben. Dice un dicho mexicano, zapatero a tus zapatos. Si yo compro un producto que me venden en cualquier parte o que me vende un amigo o lo que sea que no está dedicado a esto, podemos incluso llevar a casa algo que nos contamine y 2, que nos produzca una enfermedad. Entonces ya la economía se vino abajo. ¿Por qué? Porque ni me sirvió el producto, ni me resolvió el problema, me enfermó y voy al médico ahora que me cure y me va a salir como lumbre. Sale más barato contratar a un profesional. Vean eso siempre, Vero. Fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, me acuerdo de la fonda de Dona Chucha. La fondita de Doña Chucha, sí. Que bueno, como cualquier lugar donde se producen alimentos, llega el insecto, llega la cucaracha, ¿no? Y entonces ella pensó que con remedios caseros podía comenzar a ahuyentarlas o a matarlas. Y sí empezó, o sea, sí lo hizo, pero después ya no nada más era el remedio casero, sino, híjole, creo que tengo que comprar la pomadita, un frasquito verde que hay por ahí. Una pomada. Y que lo pongan de esta forma y en estos lugares. Aparentemente le estaba dando resultado, pero después empezó a darse cuenta que salían otras, ¿no? Más. No, pues ¿sabes qué? Que ahora vete, le recomendaron una tienda grande donde había que comprar un producto que se aplica como con una jeringa, también en algunos lugares específicos. Se le salió de control la plaga, se le salió. Ella se preguntaba, como yo creo que muchas nos preguntamos, ¿por qué si esos productos o esos remedios caseros están dirigidos para este tipo de animales, por qué es que se me sale una plaga de control? ¿Por qué en lugar de que se haya minimizado el problema, se me aumentó al grado de que se tiene que mandar a llamar realmente a la empresa que va a controlar a la plaga, pero ya cuando está totalmente desbordada? Entonces, ¿por qué sucede que estos productos, cuando tú parece que vas a manejar a la pequeña población que tienes, no te sucede? Bueno, vamos por partes. Los remedios caseros son una cosa. La industria bioquímica y la industria química es otra. Van quizás tomados de la mano al final del día. Es química básica por un lado y química especializada por el otro. Bien, jeringas, polvos, pomadas, etcétera, líquidos, aerosoles, en fin, están diseñados para controlar plagas
que no se hayan salido todavía de control. Cuando tenemos poca población y que la detectamos a tiempo. Pero ¿qué sucede, Vero? La realidad es que cuando detectamos la plaga, la detectamos a destiempo. Sí, o sea que si sale 1, 2, 3, no quiere decir que tengas una población pequeñita. No, ya tienes una gran población. Eso Ya es lo cuando que no las sabemos. ya cuando las ves corriendo de noche o que te sale alguna durante el día, la cosa es grave. Entonces, yo no digo que ninguno de los remedios sirva. Todos funcionan, todos sirven, pero en su escala adecuada. Si, por ejemplo, voy a utilizar una jeringa de un laboratorio muy reconocido, me va a funcionar siempre y cuando tenga yo detectada la cantidad de plaga que hay. Esto se logra con un aerosol, por ejemplo. Se avienta un aerosol, sale determinado, salió 1 o 2 o 3, perfecto, no hay problema. Pero si salen 40 o 50 o 100, con el chispazo de aerosol, la cosa está fuera de control. Entonces no me va a funcionar en la pasta. Fíjate que hay en algún momento cuando se tenía que atacar este problema en casa, pues compra el aerosol, hay unos que te dicen que es para casi jardín, ¿no? Y el otro que es como que más fuerte y todo. Yo veía que si ponía el ligerito, el de casi jardín, no las mataba. O sea, hay especies de cucarachas que yo no lo sabía, que son más resistentes. Sí. Unas sí las elimina, pero otros no. Y además, el olor que queda en el ambiente te hace toser o te hace la garrasperita aquí en la garganta por lo que estás inhalando. Entonces, lo que tú estás diciendo ahorita, como no sabemos, ni siquiera sabemos detectar dónde se puede encontrar el punto medular de una plaga, ¿no? Y lo que utilizamos es lo que conocemos o nos dicen, pero eso no es garantía. Bueno, lo que sucede, insisto, los laboratorios que están dedicados a este tipo de productos son tan buenos como cualquiera, sin lugar a dudas. Ninguno va a ser malo. Sí, algunos producen un poquito de garraspera, hay personas más susceptibles unas que otras incluso pueden llegar a tener algún rash cutáneo, alergia, etc. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza o cefaleas, molestias, en fin. Son pocas, pero sucede. Entonces, todo esto, yo insisto siempre en que hablar con un profesional desde el punto de vista de la prevención siempre será lo ideal. Pero si ya se trata de la corrección, con mucha mayor razón. Sin quitarle valor, por favor, sin quitarle valor ni a los aerosoles que nos venden en cualquier trapalería o en cualquier centro comercial, sin quitarle valor a las pastas y a los geles, sin quitarle valor a los polvos y a los líquidos que en muchas partes podemos encontrar. Pero hay que tener precaución en su uso de no contaminarse uno y no enfermarse uno, no irse a intoxicar. 2, de que la plaga para la que compramos el producto sea la correcta, o más bien el producto sea para la plaga que estamos tratando de atacar, que sea el producto correcto. No todos los productos son iguales. Por esa razón, hay productos que sí te matan unas cucarachas y otras no. También tienen sus razones de ser cada producto químico. Y tercero, evitar que vayamos a tener que ir al médico contaminados o intoxicados, porque nos va a salir mucho más caro el caldo que las albóndigas. Siempre tener a la mano a un profesional del control de plagas va a ser lo ideal. Yo no digo, les repito, que no se puedan utilizar algunos remedios caseros. Sí, de repente son necesarios y son útiles, sin lugar a dudas, pero no sabemos realmente qué tanto problema podamos tener y hasta dónde podamos escalar cuando tú tienes la experiencia. Ella es una prueba viva de lo que platica. Utilizó pastas, geles y demás en un lugar donde ella tenía. Y resulta que cuando nos manda a llamar, bueno, fue una cosa que estaba fuera de control, pero no se veía. Entonces, no se notan, no se ven, y lo mismo que los piojos y las pulgas. No las notas, no las ves, pero ahí pueden estar. Pero de hecho es hasta complicado verlos, ¿no? Son difíciles de ver. La pulga, pues brinca, y me acuerdo que en una ocasión hubo un edificio que se contaminó, fíjate.
por pulgas. Sí, sí, sí. A alguna persona se le murió su perrito a la hora de que la Se pulga enfría. ya no, claro, ya no produce calor, pues la pulga empieza a salir, pero el perrito estaba así, ¿no? Lleno de pulgas. animalitos. Tuvieron que mandar a llamar a controladores De plagas. de plagas, llegaron así, tipo astronautas. Bueno, pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo recuerdo que te decían, es que mire, está brincando. Yo por más que quería enfocar, yo no veía brincar a la pulga. Yo les quiero hacer una pregunta, perdón que te interrumpa, pero ¿cuánto brinca una pulga? Pues una pulgada. ¿Cuánto brinca una Es un chinche? chiste, mucho. Una chinchada. No es lo que ustedes están pensando. Una pulga brinca una pulgada, una chinche brinca una chinchada. ¿No? Ingeniero, Lo que ustedes- estamos hablando Pues serio. yo también o sea, estoy hablando en serio, pues así dice la es jugada. un chistorín del ingeniero Eduardo, pero bueno, a lo que yo voy es, y quiero retomar el tema de la pulga. Podemos tener, incluso en la puerta de la casa, pulgas y no verlas. Sí. Puede pasar el perrito, que nuestros infestado perritos, en pulgas. nuestros perrijos o los lomitos, como también les llamamos, pues son muy sociables y se acercan al otro perrito y ahí andan jugueteando. Y tú no sabes en qué momento puede brincar una pulga. Nosotros que contamos con que nuestras mascotas no las tienen, pero no sabes en qué momento pueda traer una, ¿no? Por esa razón también es importante que, para efecto de las mascotas, vayan con frecuencia con el veterinario y hoy por hoy existen jabones, shampoos y polvos que ustedes en casa pueden utilizar sin ningún problema, sin ningún riesgo, ni de contaminar al perro, ni de intoxicarlo, ni de intoxicarse ustedes. Existen muchos productos en el mercado, pero asistan de preferencia con el veterinario. Yo soy de esas personas que si necesito al especialista o tengo un problemita, voy con el especialista. Él me va a resolver el tema. En este caso, si se trata de los perrijos, los gatijos o los conejos, etcétera, etcétera, Sí, claro, todas vaya las con el mascotas. veterinario. Antes de que nos vayamos, Eduardo, quiero que me digas algo. Nosotros no tenemos la cultura de la prevención. Lo hemos podido ver en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Por qué yo tendría que tomar en cuenta que debo de prevenir la plaga? Por salud. Por salud humana. Es un punto que no tomamos como tan importante. No. Las chinches, por ejemplo, los piojos y las pulgas de los que estamos hablando el día de hoy en particular, que son insectos que se reproducen rapidísimo, se insertan en el cuero cabelludo, van al cabello primordialmente o a la vellosidad. Ojo con las zonas genitales, no nos damos cuenta, pero podemos traer piojos en las ¿Es zonas lo que genitales. les llaman ladillas? Ladillas, Ah, ok, liendres. que son también parásitos. Son Ok. parásitos producidos por estos parásitos también. Se transmiten de persona a persona, consumen sangre, etcétera. Pero producen un montón de enfermedades. Tifus, por ejemplo, erisipelas, o sea, enfermedades de la piel, enfermedades asmáticas, muchas enfermedades que no nos damos cuenta que las tenemos en casa porque ahí está este insectito. Es latoso, es pues productor de muchas enfermedades, insisto en esa parte, es lo que más me angustia, porque la gente no tiene por qué estar enferma de nada, siempre y cuando lleve a cabo procesos de prevención, orden y limpieza simultáneos. No, pues ahí está, amigos. Nos acaban de regalar 5 casas, 5 habitación. casas que pueden ser de forma preventiva. No precisamente debes de tener el problema. Así es de que si tú eres de los que quiere prevenir, aprovecha esta promoción que nos da 5 Cucarafín. casas, habitación. A 1,000 pesos casa. A 1,000 pesos casa es un regalo. Ojo, chavos. Es 5 una casas. ganga. A los primeros 5 que nos escriban o que nos manden mensaje directos. Ojo. A nuestros 5 números. mensajes a nuestros números celulares. 55 62 05 24 59. Eduardo Aguirre. Pero Garfias, pero sabes que incluso regálaselo a la comadre. Dices, a lo mejor yo no quiero, pero mi coma sí tiene problema y pues le voy a regalar su prevención. Exacto. Digo, aprovechen esto. Y ya por último, que ya nos vamos. La prevención es sumamente importante. No lo eches en saco roto, no lo dejes todo para corregir en un momento crítico.
no lo necesitas. Efectivamente, los costos van a ser menores, la satisfacción va a ser más rápida y tener bajo control algo que te puede dar dolores de cabeza después es mucho mejor. Es mucho mejor, acércate al que sabe. Si quieres preguntar qué tipo de aerosol, si quieres preguntar qué tipo de pasta, llámanos, con toda la buena onda te vamos a decir qué es lo que puedes utilizar y no precisamente tenemos que llegar a tu casa para hacer un sistema de prevención. Perfecto, chicos, esto es Y ya te la sabes. Y ahora sí, ya te la sabes con Cucarafin Fumigaciones. Fumigación segura y confiable. ¡Llame ya! ¡Hasta pronto!